los parámetros del suelo. En ese caso, pues esencialmente tenemos que tener un suelo que tenga cohesión. O sea, si tenemos un suelo de naturaleza estrictamente friccionante, o sea, con cohesión cero, básicamente ese componente se nos va. ¿Sí? Recordemos que los factores de capacidad de carga dependen o se han producido más bien de tal manera que estén determinados única y exclusivamente por el ángulo de fricción interna del material. ¿Qué quiere decir eso? En la medida también en que tengamos un material que no presente un comportamiento friccionante importante o que podamos casi que considerar un comportamiento no drenado en el cual pues haya un ángulo, perdón, haya un ángulo de fricción igual a cero, pues también los componentes van a cambiar, ¿sí? Los componentes van a sufrir unos cambios importantes, eso ya lo iremos viendo a lo largo de esta clase. Pero entonces, bueno, ya ahora que hicieron eso, cuéntenme cuánto les dio. Por acá. Habíamos calculado para un cimiento, una zapata Pues a mí cuadrada. el circular me Sí, dio 1447,42 espérate un momentito, y me voy. Espera un momentito, Juan Pablo, ¿Mil cuatrocientos qué? 47,42 Ujú. y el corrido 1293,76. Pero en el de nivel freático, pues quedé con una duda y es que pues no dijimos en dónde iba a estar el nivel freático, entonces yo asumí como si fuera 1 metro Espérate de un esa altura de agua. momentito. No, pero ahí estaba, Juan Pablo. Sí, ahí se dijo, Ah, yo no lo había visto, bajo, pues Claro, no lo yo sí, tenía anotado. uy, punto y uy, 5. ese descache, si no, claro, no, estaba a 50 centímetros. Ah, bueno, sí, yo, aunque usé la distancia que era, pero pues no la tenía anotada, entonces no, Vale, por eso fue que la asumí. ya que probabilísticamente los 50 centímetros son como el 7 de los dos lados, más fácil. Sí, ¿cuánto le dio en el caso o sea, cuánto le dio en el caso de la presencia de nivel freático? ¿Mm? Pero es que Tiene se lo ahí, estaba terminando ahorita que empezó la clase, pero solamente ok, tenía el Q. ¿cuánto le dio el Q? Mira, ya le digo. Pues yo voy mirando acá, yo tenía, yo ahora aquí el tablero. A ver. Yo voy a hacer una anotación acá. Pues bueno, estoy continuando el tablero que comenzamos a llenar el miércoles. Igual tengan presente, muchachos, que en la carpeta del curso, así como en el curso de mecánica de suelos, he creado una carpeta que es el tablero. Y hay unos archivos de extensión SVG que los pueden abrir, creo que a través de Chrome o Firefox, el que ustedes, pues, bueno, que ustedes sientan más cómodos. Lo he hecho así es para que los archivos no se pixelen. Entonces, Arada, estudio 1473,41 kilopascales. Circular, 1447,51 kilopascales. Y continuo, 1293,83. Confirme, Juan Pablo, esos fueron los valores que usted obtuvo. Sí, profesor, fuera. Sí. Vale, Pero vale. los del nivel freático sí no los tengo todavía. Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe. Eh, bueno, bueno, ¿alguien calculó esos valores para nivel freático, muchachos, o no? No, profe, yo igual calculé los que el muchacho tenía y me dieron igual. Igual, muchachos, qué pena, Yo lo ¿quién me hice, está? pero el de continuo no, no me da igual. ¿Cuánto le dio Luis Carlos? Hágame el favor. Me dio 1297,57. Yo trabajé con una gravedad específica de 2,7
y con el gama del agua de 9,81. No sé si allí está el Ah, error. de pronto fue eso. Venga, venga, pero espere un momentito. Espere que estos valores que Sí, pero acabo esos de dar son sin aquí. nivel freático. Por eso, sí, Juan, Luis Carlos, esos valores que acabo de dar aquí son valores sin nivel freático. ¿Sí? Entonces, digamos que todavía no he dado esos valores. O sea, usted tiene los valores, por ejemplo, yo sé que usted calculó la capacidad de carga para la zapata cuadrada, que eso lo hicimos durante la clase, ¿cierto, Luis Carlos? Sí, sí, Ok. profe. La cuadrada y la circular me dio exactamente lo mismo. Listo, ¿y la continua? ¿O no, o no hizo esa? Ah, no, Inge, yo pasé por eso y hice de una el del nivel Vale. freático. Sí, sí, No, listo, sí. no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Sí, vean, una cosa, lo que dice el compañero, es muy importante, muchachos, cuando ustedes estén desarrollando los ejercicios, sea a nivel de un trabajo, un parcial, un informe, ustedes siempre deben hacer precisión de cuáles son los parámetros adoptados. En el caso, pues, como hizo el compañero, él adoptó una gravedad específica de 2,7, es un valor eh, adecuado, muy frecuente, pero pues digamos que no necesariamente podía haber trabajado con 2,78 porque se sentía más cómodo con él. Lo mismo con el tema de la aceleración de la gravedad. Yo muchas veces trabajo con un valor igual a 10 por una facilidad en términos de cálculos, ¿no? Pero pues si una persona trabaja con eso, es importante que haga como un cuadrito previo donde coloque esto, porque pues por lo menos muchas veces cuando yo reviso los trabajos de ustedes o los exámenes, eh, pues yo me ayudo con una hoja electrónica, porque si no, pues imagínate yo recalculando 30 parciales o 30 trabajos. Entonces aquí siempre es bueno, no tanto porque los vaya a rajar por un decimal, sino porque muchas veces, como ustedes, por ejemplo, se dan cuenta a la hora de calcular asentamientos, a pesar de que los errores pueden ser grandes, el resultado en la variación del asentamiento no necesariamente lo es. ¿Sí? Salvo que ya sea un error así demasiado loco, pues. Entonces siempre es bueno poder tener una idea de por qué lado están andando las cosas. En algunos casos, porque algunos están calculando vía hoja electrónica y otros están calculando por calculadora y pues hay una afectación a la sensibilidad. Bueno, pues a ver, listo, aquí están los tres valores, vamos a ubicar acá primero, perfecto. Esto ya se los muestro, que quería mostrarles esta parte. Espérate, esto no está publicado todavía, era porque pues quería que hicieran los ejercicios. Eh, pero este otro que era lo que estábamos pendientes de hacer era con el nivel freático. Les voy a anotar aquí los valores que yo obtuve para ese cálculo, ¿sí? Entonces, la pantalla está dividida, muchachos, porque tengo aquí una hoja electrónica donde tengo programados esos valores. Entonces, pues no, les pido que me tengan un poquitico de paciencia. Ya, ya les voy a colocar los valores y miramos a ver. Ahorita, pues, usted solamente hizo con nivel freático para la zapata corrida, Luis Carlos. Inge, ya acabé de hacer esos tres que usted tiene, me dan exacticos. Ahora el del nivel freático también ya lo hice. Ah, ok, entonces vamos a ver acá. Yo aquí Usted tengo, trabajó con 10, ¿cierto? trabajé con El 10, gama sí, del agua. señor. Va, yo tengo para Cambiamos. la zapata cuadrada, continua, perdón, continua, tengo 1063,65 kilopascales. ¿Sí? Para la zapata cuadrada, tengo 1256,48 kilopascales. Y para la zapata circular, tengo 1243,86 kilopascales. ¿Eh? Esos fueron los valores que obtuve utilizando pues esa profundidad del nivel freático. ¿Ya? ¿Algún otro compañero tuvo la oportunidad de calcular o no? Muchachos, una sugerencia. O sea, hagan estos ejercicios. O sea, son tontos en sí, porque pues yo creo que muchos así los consideran, pero, pero siempre, o sea, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces los errores que ustedes pueden cometer o las dudas que pueden surgir no van a nacer tanto de la aplicación de una ecuación, sino que pueden nacer, por ejemplo, del cálculo de un esfuerzo, en fin,
de algún otro valorcito. Por ejemplo, ¿usted cómo hizo para calcular el peso unitario saturado del suelo, Luis Carlos? Inge, pero ya me ubico. No, pues yo tengo, después del examen yo tengo unas ecuaciones despejadas, entonces yo digo que el gamma saturado es igual a la grada específica más la relación de vacíos sobre uno más la relación de vacíos por la, por el gamma del agua. Y yo parto de la Exacto. premisa de que la relación de vacíos es igual a la humedad por el GS sobre la saturación. Y Así la es, premisa es exactamente que la saturación es el 100%, entonces 100%. ese es uno. Igual hay que Sobre, tener presente una cosa. Bueno, qué pena lo interrumpo ahí. Bueno, primero, pues, ¿qué fue lo que hizo el compañero, pues, para traducirlo un poquito? El hombre, el hombre tenía previamente resuelto un diagrama de fases con valores generales. Y el hombre produjo unas ecuaciones. Pero una cosa que hay que tener muy en cuenta, y vale la pena que lo tenga presente Luis Carlos, igual lo que usted hizo está bien, pero si su suelo eh, sufre algún grado de expansión volumétrica con el incremento del contenido de humedad, esas ecuaciones no funcionan. ¿Sí se da cuenta? sí, precisamente tengo las dos. Yo hice ese trabajo ya, sí, señor. Ah, Claro que bueno, sí. listo, listo, perfecto. Bueno, entonces, listo, pues para que vayamos trabajando. Entonces acá tenemos estos valores y lo que quería mostrarles adicional a todo esto era esta información. Pues una de las cosas que uno normalmente hace cuando está evaluando la capacidad portante de un suelo, finalmente la capacidad portante, como ustedes ya se dieron cuenta, no depende únicamente del suelo. Es que ese es un detalle que muchas veces causa, ¿qué se me hizo esa miserable? Aquí está, causa cierta complicación. O sea, a pesar de que lo que yo esté evaluando es cómo va a fallar el suelo, pero debo tener presente que el suelo solamente podrá fallar si tiene allí incluido una geometría de una zapata, ¿sí? Entonces, y cuando hablo de geometría de zapata, me estoy refiriendo tanto al área de contacto de la misma como a su profundidad. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo empezar a variar? O sea, como ingeniero, por supuesto que el componente suelo yo no lo voy a variar, salvo que yo haga algún tipo de intervención que modifique los parámetros de resistencia al corte del suelo. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, para modificar esos parámetros? Yo puedo reemplazar una parte del estrato, ¿cierto? Que eso siempre ha sido pues algo que está allí presente. Yo puedo también estabilizar el suelo, trabajar un suelo cemento, disminuir plasticidad trabajando con suelo cal, puedo densificar el material utilizando, por ejemplo, pilotes o utilizando pues pilotes de concreto o pilotes metálicos o pilotes de madera que funcionan muy bien en este caso. Yo puedo compactar, por supuesto, el material, que es algo que obligatoriamente tendremos que hacer. Quizás hay que tener presente que generalmente, o sea, para que ustedes tengan presente, la compactación no es una opción. O sea, la compactación es una obligación, tanto en excavaciones como en rellenos. En rellenos es fundamental. O sea, si no hay compactación en un relleno, nosotros no podemos conformar el terraplén. Pero en la excavación, yo también compacto para poder mejorar el desempeño del material. ¿Sí? Entonces, ya que no puedo modificar, digamos que sí, digamos que no voy a modificar el suelo como tal. Entonces, al no modificar el suelo como tal, dice el lápiz acá, me quedan dos componentes por modificar. El de acá, pucha, y el de acá. ¿Y qué significa modificar el esfuerzo geostático? Significa alterar la profundidad de cimentación. ¿Sí? ¿Y qué significa alterar la geometría? Modificar las dimensiones del elemento de cimentación o modificar eh, la forma, ¿no? Aunque tengamos presente que de estos materiales o de estas zapatas, pues eh, generalmente la que obtiene un mejor comportamiento, un mejor desempeño es la cuadrada, sobre todo pues por una cuestión de área de contacto, a pesar de que podría parecer que fuera la continua, pero nos damos cuenta que esta mayoración que sufre la cohesión es importante. Claro, hay que tener presente, chao, que si no si tuviéramos un suelo
sin ningún tipo de aporte cohesivo, todo ese primer miembro se va y en ese caso, sí, muy probablemente quien ganaría o quien tendría quien podría estar aportándonos el mejor comportamiento sería una cimentación corrida. Si ven, muchachos, que, o sea, no quiere decir que lo que estemos haciendo aquí nos esté diciendo que ya todas las zapatas tienen que ser cuadradas, no. De hecho, pensando pues en todo este ejercicio, como les decía, hice un análisis de sensibilidad en el cual o sea, para que uno pueda tener más o menos una idea de cómo afecta la variación de cada uno de esos parámetros de forma individual. ¿Sí? Claro, si yo hago combinaciones de variación, pues por supuesto que el efecto va a ser otro. Perdón un momento. Dime, muchachos, me dan un momento que tengo aquí un detallito en casa, ya regreso, disculpen. Pues miren, en este caso, eh, el efecto de la modificación de la sección transversal no genera necesariamente el mismo impacto en todas las geometrías de elementos de cimentación. ¿Sí? De pronto, y vale la pena decirlo, quizás la modificación de la sección transversal de la zapata es mucho más importante o funciona mucho mejor cuando lo que necesitamos hacer es disminuir las cargas que transmite la estructura. Pero si ustedes se dan cuenta, el efecto del incremento del área superficial de la zapata tampoco es que mejore de una forma dramática la capacidad portante de ese material. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué otra dificultad puede traernos, pues, por ejemplo, un incremento excesivo en el tamaño de un elemento de cimentación, en este caso de una zapata? Pues, hombre, tengan presente, muchachos, que los elementos de cimentación, pues, si bien están localizados en la base de la edificación, pues también ellos, a su vez, están interactuando con una cantidad de materiales. Primero, por ejemplo, si yo tengo acá un lote, y pues yo lo que voy a hacer es llenarlo de zapatas y algo así, pues bien, un poquito exagerado, por supuesto. Pues primero, voy a tener inconveniente de pronto eh, con problemas de superposición entre zapatas, que eso pues realmente no se puede dar, ¿sí? Segundo, cuando yo tenga que construir, por ejemplo, todo el tema de los sistemas de drenaje sanitario de las viviendas, eso me va a traer unos problemas bastante, bastante complejos o bastante molestos más bien. Sobre todo porque va a ser casi inevitable que muchas de esas obras, muchos de esos tubos vayan a terminar pasando, salvo pues que las zapatas sean un poquito profundas. Si las zapatas son superficiales, algunos de esos colectores terminen pasando por debajo de una zapata. Entonces ahí yo voy a tener un área que puede, si la carga es alta, pues, hombre, no sería nada recomendable. ¿Sí? Listo. Vamos por otro lado. ¿Qué pasa si yo incremento la profundidad de la zapata? ¿Sí? El incremento en la profundidad de la zapata, quizás entre todos, es el proceso que mejor resultados me produce. ¿Cuál es el inconveniente con el incremento en la profundidad de la zapata? Por supuesto, todo incremento en geometría, tanto en diámetro de la zapata como en profundidad, en espesor o en cuantía de refuerzo, pues va a generar un incremento en los costos de construcción de la estructura. Y otra cosa que quiero que tengamos presente, muchachos, eh, si ustedes revisan la reglamentación colombiana para temas de seguridad industrial, por ejemplo, en suelos como el nuestro, nosotros podemos hacer una excavación de 1 metro de profundidad sin ningún inconveniente. Nosotros podemos hacer una excavación completamente vertical y de hecho, pues muchas veces encontramos excavaciones de profundidades aún mayores. Y a veces, pues encontramos profundidades, como les digo, de 2 o hasta 3 metros con esa profundidad. Pero, hay que decirlo, a partir de un valor igual a 1,50 es obligatorio en cualquier excavación construir obras de protección o como normalmente se conocen como entibados. O sea, yo tengo que dar una protección y esa protección, pues además de ser costosa, eh, tiene que ser diseñada,
hay que instalarla, o sea, hay que instalarla durante la ejecución misma de la excavación, pues para no generar un alivio de esfuerzos. Hay que mantenerla durante todo, o sea, son cantidad de situaciones que me traen dificultades. Adicional a eso, por supuesto, entre mayor sea la profundidad de la cimentación, yo me estoy acercando cada vez más a la localización del nivel freático y trabajar bajo agua es otra situación, ¿sí? Entonces hay que tener presente pues que yo no puedo simplemente, no, yo me voy por acá para abajo, ahora una zapata localizada a 5 metros de profundidad, pues hombre, ya no estamos hablando de una cimentación superficial, de ninguna manera. Estamos ya es en una zapata profunda, que también sería un exabrupto, ¿sí? Pero pues ya no funciona de esa forma. En el caso particular del nivel freático, miren acá, estos valores que tenemos aquí reportados son los valores para cuando no hay nivel freático. Claro, no quiere decir que aquí estén graficados valores sin nivel freáticos, sino que están graficados valores muy profundos a partir de los cuales ya no hay una influencia de ese nivel freático. Pero miren solamente la presencia del nivel freático, todo lo que puede llegar a afectar el desempeño de nuestra estructura. ¿Sí? Yo podría controlar nivel freático o no podría hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tendrían ustedes? Cuéntenme. ¿Me escuchan, muchachos? Hola, muchachos, ¿están ahí? Ah, no les voy a, qué pena, Juan Camilo, no les voy a repetir porque créanme que cuando estoy a este lado de la comunicación, siempre que ustedes no me están prestando atención, la respuesta de ustedes, ¿me puede repetir la pregunta? Ah, no, qué pena, no me da la gana hacerlo, disculpen, pero me molesta eso. Ok, les dejo la inquietud, dejo la inquietud, Profe, díganme. pues yo creo que no, me parece que pues es muy difícil controlar como la profundidad del nivel freático y no sé si Mm, hacerlo pues genere alguna afectación pues tanto en el cauce porque creo que va ligada como a las corrientes de agua que hay cerca. Igual ujú. pues en el suelo, no sé si sea una buena idea controlar eso. Bueno, gracias, muchas gracias, Gabriela. Sí, muchachos, vengan. O sea, yo no los quiero rajar, pero discutan un poquito a lo bien, porque Bueno, es pues yo que creo que de si no pronto, hablamos no estamos, como estamos con llevados. pues hay Diga, Juan formas, Pablo. tal vez no de evitar o cambiar el nivel freático, pero sí como de dirigir el agua si está, pues si se está yendo por un sitio que no debería, de pronto haciendo filtros o obras que lleven esa misma agua a otras partes. Miren, aquí tenemos dos puntos de vista, ambos válidos, ambos reales, y vamos a discutirlos. Lo que dijo Gabriela es muy importante con relación a que el nivel freático también, él está conectado con las aguas superficiales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por acá una quebrada o algo así, el nivel freático pues va a estar conectado acá, ¿cierto? Claro, en función del tipo de intervención que yo vaya a realizar, o sea, si yo, por ejemplo, voy a construir una obra que tiene un potencial de captación de agua enorme, por supuesto que eso generará una afectación regional al nivel freático importante. Pero si, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es una casa o un edificio, entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi edificación por acá, ¿sí? Bueno, hagámosla más profunda para que realmente valga la pena. Y al colocar mi edificación, pues este nivel freático, yo lo puedo, o sea, yo tengo la capacidad de afectarlo, digamos, de forma local. ¿Cómo así? O sea, él tiene la tendencia a generar una cosa así. Entonces, digamos que la afectación regional puede no ser tan grande. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una obra, como en el caso del túnel de la línea,
que pues ese realmente ha tenido una capacidad de captar agua, porque es que no es solo la captación, o sea, él no busca captar agua, sino que realmente pues su misma configuración lo que hace es que termina recogiendo una cantidad altísima de agua, ¿sí? Allí ya podemos tener inconvenientes. A ver, el tema del nivel freático, normalmente nosotros como ingenieros tratamos de manejarlo, ¿sí? Tratamos de manejarlo bien como dijo Juan Pablo. O por ejemplo, mediante la construcción de filtros, por ejemplo, sistemas de filtración longitudinal en algunas de nuestras estructuras, o en casos muy específicos, por ejemplo, mediante la instalación de sistemas de bombeo, ¿sí? Claro, todo tratamiento del nivel freático conlleva una serie de costos y en ese sentido tiene que ser útil. Vamos a un caso en el cual normalmente o tradicionalmente se trata el nivel freático. Al caso de una vía, ¿sí? Yo tengo acá este perfil. Sobre todo lo hago de esta manera para que haya alguna posibilidad de afectación del nivel freático. Antes de que se realizara el corte en esta zona, muy probablemente este perfil era algo así. Y si el nivel freático era aproximadamente paralelo a la superficie, pues al hacer el corte, inmediatamente generamos una ruptura en el nivel freático. ¿Qué pasa con el nivel freático? El agua va a comenzar a aflorar acá y él va a comenzar a sufrir como una caída. Y de hecho vamos a ver cuando él comienza a salir. Ustedes muchas veces ven que hay niveles de los taludes a partir de los cuales comienzan como a llorar o comienza a salir agua. Pero el detalle no es esa parte, el detalle es esta región de nuestro corte o de nuestra banca está completamente saturado. ¿Cuál es el problema de los materiales completamente saturados? Vamos a coger una partícula de material de acá, ¿sí? Ahora la vamos a poner acá más grande. Que cuando yo llegue y aplique una carga sobre ese material se va a deformar, o sea, él va a generar, por ejemplo, en este caso, deformaciones verticales, bueno, esta era vertical, no en Y, pero ya que quedó así. Y vamos a tener aquí deformaciones horizontales. El problema es que disculpen que aquí, bueno, aquí están los esfuerzos, sí. Entonces, produzco aquí deformaciones verticales y por otro lado, deformaciones horizontales. Y esas deformaciones pueden o no darse con deformaciones volumétricas, ¿sí? Recuerdan entonces que la deformación volumétrica de un cuerpo está expresada como la sumatoria de las deformaciones en todas las otras direcciones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un suelo, pensemos en él. Yo tengo acá partículas sólidas y líquidas y sobre todo como estamos en este ambiente, todos los vacíos, este material está saturado. Esos vacíos, considerando la tendencia de incompresibilidad del agua, van a impedir que cuando yo trate de comprimir volumétricamente ese suelo, él responda. ¿Por qué? Porque recuerden que normalmente nosotros consideramos las partículas sólidas como incompresibles y el agua también es un material prácticamente incompresible. ¿Cuál es el inconveniente, muchachos? Pues recuerden, miremos entonces, vámonos al gráfico de la envolvente de esfuerzos. Perdón. Si yo tengo aquí sigma y tengo por otro lado tau, cuando yo construyo una envolvente, voy a hacerlo con regla pues para que no quede tan paila. Cuando yo tengo una envolvente en términos de esfuerzos efectivos, ¿qué significa esto, muchachos? Que entre mayor es el nivel de esfuerzo, pues de esfuerzo en este caso vertical, si estamos hablando de ese tipo de material, pues la respuesta confinante de mi suelo va a ser que el efecto o la resistencia al cortante vaya sufriendo incremento, ¿sí? Cuando yo tengo un material completamente saturado y yo lo someto a un proceso de ruptura sin generación o sin permitirle drenaje o lo que llamaríamos de otra manera, sin permitirle disipar los excesos de presión de poros, la tendencia es a que ese envolvente de resistencia sea aproximadamente así. Perdón.
Entonces, ¿cuál es el inconveniente con esto? Que sin importar el nivel de esfuerzo que yo tenga el material, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, ¿sí? Siempre, siempre el cortante va a ser igual. Entonces vamos ahora a graficar las dos envolventes juntas, porque yo puedo, por ejemplo, producir ese tipo de información para el mismo suelo, tanto información drenada como no drenada. En muchos casos ustedes van a ver lo siguiente, y es que cuando ustedes determinen, vamos a suponer que ustedes cogen un material y lo someten a un triaxial o a un ensayo de corte directo, pues si no hay cómo hacer triaxial, y también hacen un ensayo de compresión inconfinada, vamos a suponer que el material está saturado. Normalmente ustedes lo que van a encontrar es que el valor de SU está por acá y el valor de la cohesión está por acá. Entonces uno siempre dice, no, pues maravilloso, porque siempre la resistencia al corte en condición no drenada es más alta, ¿cierto? Entonces dicen, no, chéverísimo porque o sea, el suelo se comporta mejor. Pero, ¿qué sucede? Los materiales, cuando están sometidos a procesos de carga relativamente lentos, ellos tienen la capacidad de drenar. Y cuando ellos tienen la capacidad de drenar, el suelo podrá exhibir este aporte friccionante, cosa que en el otro no. O sea, cuando yo ya esté con un material más confinado, ¿sí? Si el material no drena, si yo no le dejo drenar, su resistencia se va a quedar por acá. Si yo le permito drenar, su resistencia va a ser esta otra. ¿Sí? Entonces, en el caso de los diseños de carreteras, las carreteras son estructuras que se conciben para que funcionen en una condición de saturación parcial. Y esa condición de saturación parcial yo la consigo únicamente si he podido abatir el nivel freático, si lo he podido retirar del sitio. ¿Ya? De muchas maneras, lo rebajo, le inyecto aire al suelo, bueno, hay muchas otras formas. Pero entonces, ese tema del, del tratamiento del nivel freático, eh, pues termina siendo algo bastante importante porque siempre nos va a dar un resultado. Como veíamos entonces acá en la presentación, claro, estas cargas, la clase pasada Luis Carlos me decía, pero es que estos valores son bastante altos. Estos valores son bastante altos, sí, pero tengamos presente que estos valores no son los valores con los cuales yo estoy diseñando. ¿Por qué razón? Porque recuerden que estos resultados de capacidad portante hacen parte de una distribución de valores de resistencia o de valores de probabilidad. O sea que este puede ser un valor, digamos, equivalente al 50% en términos de nivel de confianza. Entonces, ¿qué debo hacer yo, muchachos? ¿Qué debo hacer yo? Pues yo lo que busco normalmente es la resistencia, si estoy trabajando por método de resistencia, la resistencia, afectarla y quedarme con un valor característico más bajo. ¿Para qué? Para poder eh, evitar, pues, para ganar en seguridad, digámoslo de esa manera, para darle un factor de seguridad, si estoy hablando, pues, de esfuerzos admisibles a mi material, para que toda esta zona donde las resistencias realmente van a ser más bajas, no comprometan la estabilidad de la edificación. ¿Sí? Entonces acá tenemos estos valores, como les decía. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa en esta curva de nivel freático? Acá es cuando tenemos el nivel freático en la superficie. Acá es cuando el nivel freático ha llegado al nivel de la zapata. ¿Sí se dan cuenta? Estaba la zapata metro con 50. Y acá es cuando el nivel freático o el espesor o la distancia entre el nivel freático y la base de la zapata es superior al ancho de la zapata. Entonces miren que esa situación ocurre cuando esa profundidad llega a los 2 metros con 50. De ahí para abajo, el nivel freático no vuelve a molestar. ¿Sí? Eh, digamos que lo del tema, para cerrar el tema, el tema del nivel freático dependerá de cada caso, siempre es útil, a veces no es práctico hacerlo, precisamente porque puede involucrar unos costos, porque puede producir unas situaciones. Ustedes, por ejemplo, muchachos, algunos de ustedes han tenido la posibilidad de conocer el deprimido de la carrera primera en Cali. O bueno, ¿conocen Cali? Resulta que hacia la zona oeste, por allá por donde queda
por donde queda como la zona, la zona más exclusiva de la ciudad, que es una zona pues residencial de montaña, hacia los lados del zoológico y todo eso. Viene por acá el río Cali, que por ahí es donde hacen los alumbrados en diciembre. Y aquí paralelo al río viene la carrera primera. Si uno veía eso en sección transversal, el río estaba acá, por acá había como un maleconcito, y aquí estaba la carrera primera. ¿Sí? Y listo, bueno, eso ahí para arriba. O sea, pues mucho más amplio, por supuesto. Más o menos hace unos, ¿qué será? A ver, ya les digo, eso hace unos 10 años o un poquito menos, los tipos emprendieron una tarea y era coger esta calle y deprimirla. Es que era poner esa calle acá abajo. Claro, no solo ponerla acá abajo, sino ampliarla, ¿no? O sea, volverla mucho más amplia y toda esta zona superior, volverlo pues una calle lenta, aumentar toda esta zona, o sea, darle como un ambiente paisajístico interesante a la zona. Digamos que desde el punto de vista funcional, geométrico, de operación y de calidad de vida, pues el proyecto es muy interesante. Pero ahí sí juega lo que dijo la compañera. Finalmente, los niveles freáticos cercanos a la orilla del río son altos, son altos. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo introdujera un vacío? Si realmente lo que yo tenía dos posibilidades. Una, o abatía los niveles freáticos. El problema es que el abatimiento de ese nivel freático significaría la reducción del caudal del río Cali. ¿Sí? Miren el detalle. O dos, eh, yo podría diseñar el túnel de tal manera que él funcionara. O sea, yo tendría que construirlo abatiendo el nivel freático. Yo no puedo trabajar así bajo agua, salvo pues que esté en el mar. Mm. O yo construía y luego dejaba mm, que el nivel freático ascendiera. No estoy seguro, pero creo que la solución que tuvieron que adoptar fue la segunda, porque si no la obra no hubiese tenido aprobación desde el punto de vista ambiental. ¿Sí? O sea, ya muchas de las estructuras de ingeniería se pueden construir garantizando una no afectación del nivel freático. Claro, ¿eso en qué nos va a afectar a nosotros? Pues que recuerden que adicional a los empujes yo voy a tener eh, unas presiones hidrostáticas que si yo no las considero, pueden llegar a ser bastante significativas y pueden afectar de forma importante el desempeño de mi edificación. ¿Sí? O sea, si yo diseño mi estructura para eso, bien. Si yo no quiero diseñar mi estructura para eso, yo necesito no solo no solo drenarla, sino garantizar el funcionamiento del drenaje. Porque en el momento en que los sistemas de drenaje se colmaten o comiencen a fallar, pues los niveles freáticos van a comenzar a elevarse. Ese es un detalle, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de obras cercanas a ríos, cercanas a puertos, cercanas al mar o cercanas a lagos. ¿Vale? Bueno, sigamos acá. Con relación a la variación de los factores de capacidad de carga, vale la pena decir una cosa. Estos factores de capacidad de carga, por lo menos, el factor NC y el factor NQ, son factores que prácticamente no varían, como discutimos la clase pasada cuando mostrábamos estas curvitas. Pero el factor N gamma, él está asociado pues o sea, hay muchos valores como vimos en esa figura. Pero lo que quería mostrarles es, si yo mejoro de alguna manera la capacidad o el tipo de material, de hecho, el impacto es bastante relevante, ¿sí? Claro, pues decirlo es una cosa, o sea, mejorar el suelo implica un tratamiento que permita eh, tratar a la totalidad del mismo y eso no siempre es posible. Una cosa que vale la pena tener en cuenta, aunque no necesariamente sea un factor pues, que va a modificar los resultados de forma importante, es que cuando yo construyo una cimentación, además de que ese cimiento tiene la capacidad
de transmitir esfuerzos al suelo, él a su vez está recibiendo los esfuerzos de la masa de suelo que se utilizó, pues que se excavó, se utilizó para restituir la perforación o la excavación. ¿Qué quiere decir? Que la carga que está llegando acá es la carga de la zapata más la carga del suelo. ¿Sí? O sea que en teoría, muchachos, si yo voy a calcular esa carga última, todas esas cargas que calculamos, pues que ustedes calcularon aquí juiciosamente para estos ejercicios, yo tendría que calcular esa carga última menos el peso de esa masa de suelo. ¿Eso qué sería? Eso sería gamma por la altura. ¿Vale? Pero digamos una cosa, muchachos. Ustedes me hacen el favor, ustedes me recuerdan cuánto era que les daba el valor del esfuerzo geostático acá en este punto. ¿Tienen ahí el dático? Digamos en el material saturado, en el material sin nivel freático. Háganme un favor, muchachos, algunos de ustedes me Profe, pueden yo no lo tengo, es que yo hice todo, pues metí toda la calculadora. Bueno, todo bien, pero entonces puede calcularlo, ¿no? ¿Cómo calcularía usted aquí el esfuerzo Sí, vertical? profe, ya se lo paso. Hágale. Profe, da 24 kilonewtons. ¿Cómo, perdón? 24 kilonewtons por metro cuadrado. Exacto. 24 kilopascales. ¿Qué significa? Sí, es. Que yo, ¿cuánto fue que nos dio la capacidad de carga? Voy al tablero un momentito. Que yo a ese valor de 1293 o 1400 le tendría que restar 24. Y pues digámoslo, 24 es un valor pues bastante bajo, o sea, no, comparado pues con la capacidad de carga de ese material. Entonces pues realmente no pinta, digámoslo de cierta manera. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otra cosa con ese ejercicio antes de continuar adelante. La clase pasada discutimos el tema de los factores de seguridad, ¿cierto? Es que estamos. Métodos de falla, métodos de diseño. Ok. Y decíamos que los factores de seguridad, en el caso de la NSR10, son de dos tipos. Unos factores de seguridad directos, ¿ya? Y unos factores de seguridad indirectos. ¿Ok? ¿Dónde es que están? Acá los tengo acá. Entonces, ¿cómo los vamos a aplicar? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los factores de seguridad directos se pueden aplicar en este caso a los parámetros de resistencia del material. ¿Qué quiero decir con eso? Los parámetros que yo aplico, cuando yo utilizo el factor de seguridad, este básico, yo lo que puedo afectar en este caso es phi y afecto C. Pero cuando yo aplico ese factor de seguridad indirecto, en este caso, pues yo lo que puedo aplicar, lo que puedo corregir es el valor de Q. ¿Listo? Normalmente, para nuestros procesos de diseño, nosotros consideramos, ay, pucha, perdón, yo por aquí iba a dibujar, que no me dejó. Consideramos este factor de seguridad. Normalmente es este, claro. Si yo, por ejemplo, tengo, o si el calculista me ha entregado otras cargas, las cargas máximas, o me ha entregado el efecto del análisis de sismo, pues yo considero también esto. Pero digamos que las primeras observaciones que uno hace son con carga muerta y carga viva. No porque seamos chambones, muchachos. Les voy a explicar la razón. A ver, ¿cómo funciona un proceso de dimensionamiento de una cimentación? ¿Sí? Vamos a hacer una secuencia aquí. Lo primero que yo hago, o lo primero que yo tengo que recoger es toda la información, voy a hacerlo con negro, la información secundaria. Y en esa información secundaria, ¿qué es lo que tengo? Tengo los diseños, tengo la información geológica, tengo una cantidad de cosas, ¿cierto? Luego, pues como geotecnista, yo tengo que ir al campo, entonces en ese caso hago exploración. Con esa exploración,
Yo tomo muestras para laboratorio, pero también hago ensayos in situ, ¿sí? Luego con todo eso, pues yo produzco un informe, ¿no? O debo producir un informe. Generalmente, en los informes necesitamos proveerle a los diseñadores estructurales los parámetros básicos de los parámetros de resistencia o de la capacidad portante de los suelos. Como la capacidad portante de los suelos es una función de las cargas, o perdón, de la geometría del elemento de cimentación, yo necesito eh, poder realmente darme cuenta si la cimentación es o no competente. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta? Primero, que yo con la información que tengo de mis parámetros, o sea, en el informe con los parámetros que yo tengo o que determiné, yo puedo eso más unas geometrías y profundidades, yo puedo o yo determino las cargas o los valores últimos de resistencia, ¿cierto? El problema es que esos valores últimos de resistencia pues son característicos del suelo. Pero muchas veces lo que espera el diseñador estructural es que a él se le entregue el tamaño de la zapata. Puede ser que ellos mismos dimensionen el espesor y el refuerzo, pero necesitan el área. Y yo necesito chequear esas áreas. ¿Por qué? No porque yo quiera hacer más necesariamente, sino por lo que les decía. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le doy un tamaño de cimentación, o perdón, un tipo de cimentación y empiezo a tener superposiciones de zapatas? Una superposición de zapata, como les dije, no funciona. En ese caso yo tendré que optar o bien por una cimentación o por una zapata combinada, o puedo optar por una losa de cimentación, o puedo optar por una cimentación profunda. ¿Sí? Entonces yo necesito tener un acercamiento a las cargas a las cuales está sometida mi edificación. El problema es que muchas veces cuando yo voy a hacer ese trabajo, todavía el diseño estructural no está completo. ¿Ya? O se acostumbran los diseñadores estructurales a ser los últimos en entregar. Entonces ellos esperan que uno les entregue y ellos entregar, lo que no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Y yo qué tengo que hacer, muchachos? Yo tengo que coger el plano de mi edificación, decir algo así. No sé, estoy haciendo algo aquí pues por supuesto inventado. Y a partir de las áreas de la ocupación y de unos anchos aferentes que yo le voy a poder considerar a mi estructura, yo puedo considerar, por ejemplo, en el caso de este elemento, cuál será el ancho aferente o el área aferente que le mandará valores. Y si yo tengo esa área y yo conozco entonces, o sea, yo ahora qué tengo que hacer, tengo que entrar por lo menos con las cargas, perdón, con la carga muerta y con la carga viva. Y si yo conozco esas cargas muertas por metro cuadrado y conozco esas cargas vivas por metro cuadrado, si las sumo y luego, perdón, esa suma mía está muy elegante. Si las sumo y luego las multiplico por el área, yo voy a tener la carga por elemento. ¿Sí? Por supuesto, eh, a la hora de hacer el diseño estructural, en función de pronto de las dimensiones de los elementos, de los materiales o de algunas particularidades estructurales, puede suceder que las cargas se concentren en unos elementos estructurales. Y al concentrarse en unos elementos estructurales, esa distribución que yo hice de forma preliminar, pues normalmente no va a ser válida. ¿Sí? Algo que muchos geotecnistas hacen ya con menos frecuencia es considerar al inicio, como para hacer un acercamiento, es que la carga, digamos que esa sumatoria de cargas es de 1 tonelada por metro cuadrado por piso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues si yo calculo que aquí tengo, no sé, 10 metros cuadrados, pues voy a tener en esta columna, 10 toneladas, 10 toneladas que está siendo transmitida. Pero si tengo 5 pisos, esta columna me está transmitiendo 50 toneladas.
¿sí? Es un acercamiento, como les estoy diciendo. No es la realidad, pero digamos que durante mucho tiempo funcionó y por lo menos da la posibilidad de hacer una revisión rápida de los parámetros. Ahora, digamos que yo sigo trabajando con este valor. Si yo tengo esas 50 toneladas, esas 50 toneladas equivalen a... ¿Cómo es la cosa? Esos son... ¿Cuántos kilonewton? ¿Cuántos kilonewton, Luis Carlos? Esos son 500 kilonewtons. Sí, pues realmente una tonelada tiene 907 kilogramos fuerza, pero sí, generalmente para esos cálculos se aproxima a 1000 kilogramos. Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Con esa carga, vamos a suponer que aquí está mi zapata, muchachos. Con esa carga que llega a mi zapata, que digamos en este caso fue de 50 toneladas, yo hago una distribución y produzco lo que se conoce como una presión de contacto. ¿Sí? ¿Y qué es la presión de contacto? Es la carga dividido el área. Entonces, si mi zapata tiene, entonces estos son 500 kilonewtons. ¿Sí? Si mi zapata tiene un área como pues, la que nosotros hicimos en el ejercicio, que fue de cuánto, esa fue de 1 metro cuadrado, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Acá está. Sí, es una zapata cuadrada de 1 metro por 1 metro. Entonces, en ese caso, perdón, yo me ubico nuevamente acá. En ese caso, yo tendría acá 500 kilonewtons dividido 1 metro cuadrado. Y eso me está dando que esa presión de contacto es igual a 500 kilonewtons por metro cuadrado, perdón, por metro cuadrado, disculpen, que eso equivaldría a 500 kilopascales. Si yo comparo eso, si yo comparo ese valor con lo que obtuvimos de nuestros cálculos, pues hombre, ¿yo qué diré? Estamos sobrados, ¿cierto? Estamos sobrados. Pero por favor recuerden que estos parámetros que determinamos aquí son últimos, son los máximos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a calcular la carga admisible, en este caso, va a ser igual a la carga última dividido entre el factor de seguridad. ¿Vale? Entonces, si yo lo hago de esta manera, estoy trabajando con factor de seguridad indirecto. Entonces, la carga admisible para esa, digamos, para la zapata cuadrada, va a ser de 1400, estoy leyendo esto de acá, si alcanzan a ver, 1473,41, 1473,41 kilopascales dividido, en este caso tengo que trabajar con un factor de seguridad indirecto, perdón un momento, lo ubico aquí antes de continuar, acá está, como les decía, es un factor de 3. Entonces lo que hacemos acá es dividir esto entre 3. ¿Cuánto les da, por favor, la carga admisible? 491.13. 491,13. Conclusión. ¿Estamos bien o no No, estamos bien? estamos mal porque nos pasamos. Exactamente. Claro, pero es que fue casi, pues bueno, sí, fue casi. Pero realmente en este caso lo que tenemos que hacer es o bien disminuir la presión de contacto o aumentar el esfuerzo último. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces yo llego y me vengo para para este análisis de sensibilidad. Yo necesito algo que esté por encima, digamos, de 1500 kilopascales, ¿sí o no? Entonces llego yo y si estoy con una zapata cuadrada, perdón, espérenme, yo borro todos estos muñecos que están acá. Ok. Entonces yo necesito algo que esa pata cuadrada, que es esta azulita,
algo que esté por encima de 1500. Quiere decir que mi zapata tendrá que perdón, como mínimo para cumplir algo así como 1,40 metros. O nos tiramos de una vez a 1,50 m. ¿Sí ven? O sea, ya directamente, si yo elevo a 1,50 m, o sea, el lado de la zapata, puedo satisfacer el criterio de resistencia. No, pues es que no quiero aumentar la zapata. Entonces dice, bueno, listo. Entonces vámonos acá. 1500. 1500 significa profundizar aún más la zapata. ¿Qué tanto? Significaría, por decir algo, bajar la zapata por acá a 1,70 o a 1,80. ¿Sí? Por supuesto, como les decía, venga, ingeniero, pero es que toca entibar. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿O nos vamos a lanzar ahí de aviones? Claro, yo puedo, no necesariamente, hay que decir una cosa, pues para que también ustedes tengan presente, muchachos. Cuando se hacen excavaciones para cimentaciones, pues normalmente cuando las excavaciones son pequeñas, yo trato de mantener una pared vertical. Pero eso, ni siempre se puede por el tipo de material, ni siempre se puede por la profundidad. Entonces, lo que yo debo hacer en muchos casos, pues es generar unos taludes, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esos taludes, muchachos? Que esos taludes, eh, a la hora de compactarlos, van a demandar un volumen de compactación más elevado. ¿Y cuál es el inconveniente, muchachos? Que muchas veces a mí no me van a pagar ese volumen adicional. ¿Cómo así? ¿Qué me van a pagar a mí? A mí me pagarían de pronto el volumen medido como la proyección de la zapata. ¿Sí? Pues ya todo depende, ¿vale? Ah, que si lo hago así inclinadito, de pronto ya me ahorro el entibado, claro que sí. Pero entonces, o sea, ya son consideraciones que habrá que realizar, ¿vale? A veces, por ejemplo, toca trabajar de esta manera, muchachos. No es que uno quiera siempre trabajar con muros, con superficies verticales. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo una reposición de redes en una calle. Y yo llego de chistoso y cojo y saco aquí un talud, pues hombre, me comí el resto de la calle y no pueden transitar los carros, entonces no me dejan. O sea, ya son condiciones de operación. Bueno, seguimos acá. Entonces ya yo sé que puedo profundizar más la zapata. Por alguna razón, si tocara, bueno, aquí, por ejemplo, si yo necesitara hacerlo mm, por nivel freático, nos damos cuenta que el nivel freático no me va a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros seguimos. Ahora, falta entonces determinar, eh, permítame un momento, vuelvo aquí al tablero. O sea, esto en este caso se hizo con un factor de seguridad indirecto, muchachos. Con un factor de seguridad indirecto. Muchachos, ¿y supieron que esta semana se murió un profesor de la facultad? No sé si de pronto Y ustedes lo profe conocieron. de Señor, tecnología en obras civiles, ¿cierto? Sí, claro, sí, sí, Francisco. Yo no sé si es el primer profesor de la universidad que fallece por COVID, pero sí, sí fue bien duro pues para todos los compañeros de obras civiles. Ok, qué pena ahí pues el paréntesis, no muy agradable, pero bueno. Eh, Ahora, vamos entonces con el otro concepto de factor de seguridad, muchachos. El otro factor de seguridad que les decía son los factores de seguridad directos de la norma. Claro, miren que este factor de seguridad, si yo por ejemplo sigo trabajando con el mismo concepto de carga muerta, pues el factor de seguridad es la mitad del otro. Uno diría, no, magnífico, ese factor de seguridad más chévere. La verdad, este factor de seguridad no nos va a dar un resultado muy diferente del otro. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a buscar los parámetros de resistencia al corte que teníamos, muchachos. Nosotros teníamos un ángulo de fricción de 29 y bueno, voy a coger y voy a copiar toda esta figurita y vamos a discutir una cosa. Cuando yo voy a calcular esos factores de seguridad directos, yo lo que voy a hacer en este caso es afectar directamente, que se hizo esta vuelta, ¿no la copió? Afectar directamente acá está, disculpen, no lo había notado. Afectar los parámetros.
¿Qué parámetros debo yo afectar, muchachos? Yo voy a afectar los parámetros de resistencia al corte. ¿Por qué no afecto el peso unitario? Porque el peso unitario, si yo lo afecto negativamente, quiere decir que la carga que hay encima es más baja. Entonces estoy disminuyendo el esfuerzo geostático, lo que no es necesariamente cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a coger ese ángulo de fricción, perdón, lo voy a hacer aquí con negro, ese ángulo de fricción, que es 29, y lo voy a dividir entre 1.5. Y voy a coger esa cohesión, digamos que va a ser la cohesión admisible o actuante, bueno, 20, y lo divido entre 1.5. ¿Me calculan estos dos valores, por favor? ¿Cuánto les dan? punto 19. 67. ¿Cuál, perdón? Ay, no, sí, qué pena. Yo tengo un error. Tranquilos. 19.33 y, Sí, y 13.33. 13.33. Este está creo que en kilopascales. Vamos a coger estos valorcitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a recalcular la capacidad de carga. ¿Listo? Entonces, para que nos rinda un poquito la vuelta, voy a dividir aquí mi pantalla. Creo que ustedes están viendo las dos partes de mi pantalla. Y voy a buscar los parámetros los valores de capacidad de carga. ¿Está bien? Están. Permítame un momento. Aquí tengo una cosa cerrada, disculpen. Teoría, ta, 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 ta. Está. Ah, no. Teoría. Ya les muestro los valores. Pero tengo que recortar estas presentaciones que están muy largas. Ok, acá estamos. Entonces voy a trabajar con un ángulo de 19 grados, pues para no poderme interpolar. Según esto, esperen ver si puedo rayar acá, no me deja. Según esto, si tengo 19 grados, ¿dónde está? Acá abajito, tendría 1656, 670 y 307. ¿Ok? Entonces voy a colocar acá. Perdón. NC, este hijo de madre, quería escribir en otro color. NC, perdón, NC es igual a 16.56. NQ es igual a 6.70. Y N gamma va a ser igual a 3.07. Con estos valores vamos entonces a recalcular nuestra capacidad portante. Entonces voy a traer la ecuación para una, para una cimentación cuadrada y vamos a aplicar esta ecuación. Entonces comencemos acá. Ok, entonces comencemos acá. Q último, bueno, digamos Q, porque ya no es último realmente. Entonces sería igual a 1.3 que multiplica a 13.33 multiplicando a 16.56 más, eso sería gamma que sería 16 por metro con 50, ¿cierto? Por NQ, que es 6,70, más 0.4, que multiplica a 16 por un metro, por N gamma, que es 3.07. ¿Me hacen el favor, muchachos, y calculan ese valor? Tres mil cincuenta punto trece. ¿Cuánto, perdón? 3050.13. Ahí hay algo raro, Gabriela. Algo bien raro. Porque
¿Por qué se lo digo? Miren lo que calculamos en la clase del miércoles. Creo que los parámetros, perdón, mírenlo acá y miren lo que nos dio. Nos dio 1400. Voy a copiar esto y vamos a comparar las dos ecuaciones a ver qué es lo que sucede con ellas. Esperen un momentito, copiar. Vamos entonces, voy a poner una al lado de la otra. Y vamos a revisar qué fue lo que pasó. Bueno, no quedó muy bien ubicada, pero bueno, ahí más o menos. Vamos a verificar los valores, mujer. ¿Listo? Espera un momentito, nos va a tocar moverlo bien para que quede montado uno al lado del otro, si no, esto no lo ve nadie. Espérenme un momentito, chicos. Disculpen acá un momento. Esperen, ya de momento que eso a veces me empieza a molestar un poquito, ya ahora acá. ¿Alguien más ha podido calcular? A mí me dio 467.41. Vale. Bueno, listo. Eso realmente fue el valor que más o menos me dio a mí. No quiero ver qué fue lo que quiero que revise Gabriela con esta ecuación. De pronto, ¿cuál es la fuente como de esa diferencia? O sea, ¿por qué le digo este hijo? Bueno, no importa. Vamos a comparar valores. Listo, profe, es que sin querer puse un 13 y era 1.3 por Ah, ok. 13. Ok. Entonces eso fue lo que Vale, generó un vale. error tan grande. Súper, Me súper. Entonces, dio 467.41. punto 41 kilopascales. Miren, muchachos. Y vamos a comparar con lo que obtuvimos por el otro método. Por el otro método tuvimos. Qué pena el desorden, mírenlo acá. Por un otro lado tuvimos 491 y por este lado tuvimos 467. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, muchachos. O sea, en ambos casos no nos está cumpliendo la cimentación, pero miremos lo que nos está diciendo la norma, que aquí, o sea, quiero que verifiquemos esto porque aquí para que no vayamos de pronto a dejar un chequeo por ahí volando. Espera un momentito, está lenta. Disculpe. Espera un momentito. Voy a ir acá a los factores de seguridad directos. Sí, mira. Se debe demostrar que lo que estoy mostrándoles en este momento es esto que está acá abajo, en la parte inferior de la diapositiva, chicos. Esto. Se debe demostrar que los factores de seguridad básicos no son inferiores a los factores de seguridad indirectos. ¿Ya? ¿Cómo puedo, o sea, qué pasaría, por ejemplo? Ahora vamos a lo que obtuvimos en estos resultados. Con un factor de seguridad igual o equivalente a 3, obtuvimos un resultado que claramente sería para un factor de seguridad básico menor de 1.5. ¿Sí me entienden, muchachos? Entonces, por eso ese chequeo que hace la norma hay que hacerlo siempre. Porque miren que en este caso, ese factor de seguridad de 3 no nos sirve para poder chequear nuestra cimentación. ¿Sí? Para que mi factor de seguridad, o sea, ¿cuánto tendría que ser mi factor de seguridad? ¿Cuánto tendría que ser mi factor de seguridad indirecto para que chequeara? ¿Ah? Yo tendría que hacer 1473.41 dividido 467.41. ¿Cuánto les da eso, por favor? 3.15. Entonces, para que yo cumpla con el requisito de la norma, yo necesito, perdón, yo necesito que este factor de seguridad
para el caso de carga viva más carga muerta normal, no sea 3 sino 3.15. O sea, eso es no sé cómo llamarlo, muchachos. Para mí es una cáscara que dejó la norma. ¿Qué es lo que sucede? A ver, como les decía la clase pasada, la norma sismorresistente, ella funciona con el método de esfuerzos admisibles, mientras que la norma colombiana de diseño de puentes funciona con el método de resistencia. ¿Sí? La tendencia mundial es avanzar los métodos de diseño hacia los métodos de resistencia. Adicional, por una cosa importante, y creo que ya igual se los mostré, y es esto, muchachos. Y es que en los métodos de diseño por resistencia, yo puedo introducir los factores de seguridad parcial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren que aquí en este caso, para el peso unitario, él no me pide factor de seguridad, pero sí lo hace para los parámetros para los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Miren que acá tenemos parámetros para diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es para mí? Y no lo digo sin un conocimiento real, sino pues con lo que he podido interpretar del tema. Y es que lo que tratan de hacer los relatores o los redactores, perdón, del título H de la norma, es a que en una versión futura nos acerquemos un poco más al método de factores de seguridad parcial. ¿Sí? Entonces, miren que puede que los resultados, o sea, puede que los cálculos no hayan sido muy complejos, pero cambian un poco y algunas veces el factor de seguridad, o sea, ese factor de seguridad siempre tendremos que chequearlo para no irnos a descachar. ¿Está bien? Muchachos, ¿está claro lo que acabamos de hacer o no quedó claro? ¿Seguros? ¿Bien? Bueno, le vamos a continuar. ¿Qué les decía? Primero, con relación a este tema de la carga neta y la carga última, pues en la realidad, o siendo rigurosos, a la carga siempre hay que restarle el peso de esta masa, de todo este volumen de suelo. Pero como les decía, como veíamos, en nuestro caso era que eran como 24 kilopascales, era un valor bastante pequeño, ¿sí? Pero pues si el valor es importante, pues es importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, en muchos elementos de cimentación, esa masa de suelo le da una resistencia importante a los elementos ante cargas, por ejemplo, como de arrancamiento. Vamos a hablar un poquito mal de la ecuación de Terzaghi. La ecuación de Terzaghi es un poco restrictiva. ¿En qué sentido? Si ustedes se dan cuenta, ella solamente permite la aplicación de cargas verticales. Por supuesto que eso no siempre ocurre, ¿no? Claro, las cargas en las cimentaciones son principalmente verticales, principalmente, pero no únicamente. Yo puedo tener también cargas horizontales. ¿De dónde yo puedo ver cargas horizontales? Por ejemplo, una torre de energía. Sí, una de esas torrecitas que vemos en las carreteras o aquí cerca del norte de Armenia. Esas torrecitas, lo que voy a decir no quiero que se malinterprete. Esas torres son livianas, no livianas desde el punto de vista de que yo pueda coger y echármelas al hombro, sino que son livianas en la medida que su peso propio es pequeño si comparamos con las fuerzas de tensión que ellas soportan. ¿Sí? Entonces yo tengo una torre de estas, ella está apoyada normalmente se apoya en elementos de cimentación profunda, no porque las cargas verticales sean muy altas, sino porque estas fuerzas de tensión, si las vibraciones, el viento, si por ejemplo están haciendo una reparación, pues hay una pérdida de equilibrio en esa cuestión. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Y de hecho en algunos países se ha dado que las torres de energía se corren o si de pronto alguna cosa ocurre, la torre de energía sale arrancada y a veces hasta puede arrancar los elementos de cimentación. Entonces, ese tipo de situaciones pues no son muy útiles. Ahora, sin ir muy lejos, muchachos, nuestras edificaciones también soportan otras cargas. De pronto no tanto cargas horizontales, pero sí soportan. Ay, ¿qué se me hizo? Yo por acá lo tenía.
Aquí nos falta un efecto que no se ha considerado y es el efecto del momento. Y el momento sí es algo supremamente común en nuestras edificaciones. ¿De dónde se deriva el momento en la base de los edificios? De las cargas horizontales. ¿Y cuáles son las cargas horizontales? ¿O cuáles son los orígenes de algunas cargas horizontales? El viento, los sismos y los empujes. ¿Sí? Y particularmente los sismos, pues son un parámetro de diseño obligatorio en buena parte de las regiones de nuestro país. ¿Vale? Otra cosa, las cargas que considera la ecuación de Terzaghi son concéntricas. ¿Cómo así concéntricas? Que si yo tengo la zapata, la carga se ubica en el centro. ¿Y qué es el centro? Pues el centro de gravedad de la zapata, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo una carga excéntrica, también hay un desarrollo de momento. Si hay un momento flector en la zapata. La base del cimiento es horizontal, muchachos. No es muy frecuente hacerlo, pero los cimientos, yo en función de algunas estructuras, yo puedo darle una inclinación a los cimientos. Eso muchas veces se maneja más con cimentaciones profundas. Como así, bueno, aquí voy a ir al tablero como para poder dibujar un poquito más, muchachos. Qué pena. Entonces, por ejemplo, yo tengo, digamos, la pila de un puente. Aquí está el puente, todo el rollo, ¿sí? Y pues las baranditas, en fin. Y en este bloque, normalmente pues lo que se comienza a hacer es a empezar a sacar una serie de pilas, unos caissons o unos pilotes en función de lo que yo necesite. Y algunos lugares, sobre todo por ejemplo cuando tenemos el efecto, digamos, de la corriente de un río o alguna otra fuente de carga lateral, para ayudar, o sea, para que la carga lateral no sea solamente soportada por la sección transversal de la pila o del pilote, lo que se hace, sobre todo cuando son pilotes, es que se inclinan. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja, muchachos? Pues no recuerdo exactamente cuánto es el valor de inclinación, eso pues depende, pero al inclinarlo, una parte de esa carga lateral se convierte en carga axial. Y pues el piloto estará mucho más capacitado para funcionar en ese sentido que si fuera a estar diseñado o que si fuera a soportarla simplemente como una fuerza cortante. Otra importante, que la superficie del terreno sea horizontal. Claro, uno siempre dirá, no, pero es que eso es una locura si la topografía en nuestra zona es inclinada. Sí, pero recuerden que nosotros siempre cuando vamos a hacer una construcción tenemos que hacer un movimiento de tierras. Pero a veces, por ejemplo, si vamos a construir un muro de contención, si vamos a construir una casa en ladera o un edificio, pues realmente esa situación no se cumple completamente. ¿Vale? Eh, Asociado al hecho de que el terreno sea horizontal, se da que esta sobrecarga es uniforme. Y pues si yo tengo un terreno inclinado, por supuesto que la sobrecarga no lo va a hacer uniforme. Otra cosa que se considera es que el suelo sea incompresible, que el suelo sea homogéneo, y esto es importante. Esta teoría no considera la estratificación. Y pues esa es una realidad, muchachos. Claro, no todos los suelos presentan una estratificación geotécnicamente tan marcada que obligue a su adopción. O sea, yo puedo, como por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, buena parte de los espesores se podían considerar como haciendo parte de un solo material. Bueno, aquí ya hay otras cosas pues que no necesariamente están resueltas en otros casos, y es que aquí se consideran solamente dos condiciones: suelo seco o suelo saturado. ¿Por qué suelo seco, muchachos? A pesar de que nosotros tengamos un contenido de humedad en los materiales, nosotros no estamos considerando el efecto de la succión en el comportamiento de los materiales. Por supuesto, un criterio de ruptura o de resistencia, que es el criterio de Moore-Coulomb. Hay otros, no quiere decir que sea el único. Los esfuerzos, pues, se trabajan principalmente en condición efectiva y hay materiales en los cuales yo tengo que trabajar en esfuerzos totales. De hecho, la norma me permite hacerlo. Mm,
Algo que es llamativo. La teoría de Terzaghi o la ecuación de Terzaghi solamente considera tres tipos de geometrías: zapatas corridas, zapatas circulares y zapatas cuadradas. No es muy frecuente tener, por ejemplo, zapatas, no sé, zapata en forma de diamante, no sé, alguna cosa así, o zapata en forma de cabeza de perrito, alguna, o sea, por decir algo. ¿Por qué razón? No es porque no se puedan hacer, sino que la zapata, como les he estado insistiendo, no es un elemento estético. O sea, la zapata es lo primero que se oculta. Entonces, pues, si yo me pongo a hacer una zapata muy linda, quedará de pronto en mi memoria y en la de mi cámara, pero nadie más se dará cuenta. Pero entonces hay zapatas, como las zapatas rectangulares, que son muy útiles en obra por varias razones. La primera, porque a veces en el caso de tener geometrías en las cuales es difícil adaptar pues, adaptar zapatas, pues, por la distribución arquitectónica o por la presencia de algunas redes de servicios, o también porque en algunos casos es importante producir zapatas combinadas. Y pues si yo tengo, voy al tablero acá, si yo tengo una columna acá, otra columna acá y otra columna acá, pues yo no voy a ser tan, no sé, como tan paila de producir una zapata cuadrada, sabiendo que yo puedo producir una zapata rectangular. ¿Sí? Entonces, esos han sido como factores que limitan la teoría de capacidad de carga de Terzaghi. Ojo, se sigue utilizando porque para muchos casos es válida, muchachos. Muchas zapatas son cuadradas, muchas cargas son estrictamente verticales, muchas cargas son concéntricas, ¿sí? Y porque pues los parámetros son, digamos, de más fácil comprensión. A lo largo de la historia, muchachos, diferentes personas han comenzado a estudiar el tema, ¿sí? Siempre que ustedes vean una referencia ahí en la figura, esa referencia está en la carpeta del curso. Yo pues, se las he conseguido para que ustedes, pues, si necesitan verificar, ahí está el documento. Eh, por ejemplo, en este caso, hubo como dos vertientes importantes. Los primeros, los que se dedicaban a buscar soluciones de naturaleza teórica. Entonces, ¿qué era? Buscar soluciones cerradas, producir ecuaciones de distribución de esfuerzos, tratar de, o sea, a partir de la adopción de de una forma de ruptura, tratar pues de producir algún tipo de efecto. Y aquí hay dos componentes: los que trabajaban en esfuerzos planos, que pues sobre todo serán, por ejemplo, los que consideraban zapatas continuas, y los que trabajan en condiciones de axisimetría. Sobre todo son personas que trabajan en el caso de zapatas circulares. ¿Sí? Por otro lado, están aquellos que se dedicaron principalmente a los estudios de naturaleza experimental. ¿Sí? Terzaghi era uno de los teóricos y pues fue uno de los promotores, de hecho, pues ahí está en el 43, pero ya antes otras personas estaban evaluando ah, las zapatas a nivel, por ejemplo, de modelos reducidos, o también las evaluaban, por ejemplo, a partir de pruebas de carga en campo. Y de hecho, la mayoría de las ecuaciones de capacidad de carga provienen de acá. ¿Y por qué razón? Porque ellos o sea, lo primero que encontraron, aquellas personas que investigaron la, el tema de capacidad de carga de forma experimental, era la superficie de ruptura. ¿Sí? Y la superficie de ruptura comenzó a sufrir unas modificaciones de pronto en función de la forma, del grado de compactación, de la posición del elemento, etcétera. Y de ahí se destacan personas como Besic. ¿Dónde está? Aquí es otro man. Bueno, aquí no lo encuentro, se destaca, pero no lo veo. Bueno, De Beer, que es una persona pues también bastante sonada. Meyerhoff, que también es otro de los grandes promotores de la teoría de capacidad de carga. Aquí me falta Hansen, pero Brinch Hansen, que era un danés. Y aquí, otra cosa. eh, ya comenzaron a estudiar tanto los regímenes estáticos de carga como los regímenes, no sé, digamos temporales, porque temporales pueden ser cíclicos,
pueden ser o sea, dinámicos en general, pero pueden ser cíclicos o pueden no serlo. ¿Sí? Y aquí vienen otras personas, o sea, siguieron. Hay personas, de hecho, en varios países del mundo, ¿sí? No, hay un reguero de gente. En Inglaterra, en los Estados Unidos, en Alemania, en el Brasil, ¿sí? Y de hecho, en muchos de esos países, bueno, aquí está el que les decía, este que lo vamos a ver ahora, que es Brinch Hansen. Eh, Muchas de estas personas produjeron modelos que se aceptan o se utilizan en sus respectivos países o también que son muy útiles para ciertos tipos de suelos o para ciertos tipos de construcciones o de solicitaciones. ¿Cuál era el objetivo de todo esto, muchachos? El objetivo era poder alcanzar o producir una ecuación general de capacidad de carga. ¿Y qué era lo que perseguía una ecuación de capacidad de carga? Era una ecuación que pudiera superar todas estas limitaciones o todas estas restricciones existentes en el modelo de Terzaghi. Ojo, no estoy diciendo que Terzaghi fuera un chambón, o sea, el man era un pionero, pero pues lo que se dedicaron todos estos manes fue a tratar de mejorar un poco lo que hizo Terzaghi. Pero, o sea, el hombre seguirá siendo el padre de esta vaina. Y esa ecuación ha sido propuesta por diferentes autores, pero pues vamos a centrarnos en, básicamente en tres. ¿Sí? La ecuación de capacidad de carga mantiene esa estructura de lo que tenía Terzaghi. ¿Qué es el aporte de la cohesión? ¿Recuerdan que el aporte de la cohesión era C por NC? El aporte de la sobrecarga era Q por NQ. Y aquí teníamos, creo que era un medio de gamma por B perdón, por N gamma. O sea, esto es más o menos igual a lo que produjo Terzaghi en el 43. Solo que estos señores, espera que se me hizo el lápiz, disculpen, por N gamma. O sea, sigue manejando eso, pero entonces los más dijeron, bueno, para que esto realmente tenga sentido, hay que introducir unos factores o hay que introducir el efecto de varias cosas. Y los tipos introdujeron el efecto de la forma del elemento de cimentación. Vuelvo y digo, no son muchos, ¿sí? El efecto de la profundidad, porque es que, a ver, el efecto de la profundidad no solo tiene que ver con la sobrecarga, además porque esa fue una consideración que hizo Terzaghi. ¿Qué hacía Terzaghi? Que igual por acá está la fotico. Bueno, Terzaghi suponía que la zapata estaba localizada en la superficie. Y si yo realmente no la tenía en la superficie, como normalmente está, él no consideraba esto, sino que consideraba esto como una sobrecarga. Eso no está mal, muchachos, eso no está mal. Pero hay que ver una cosa. Cuando esto falla, esa superficie también pasa a través de este estrato. Y lo que hacía Terzaghi era que consideraba que este aporte en términos de esfuerzo cortante no existía. Y eso sí fue lo que no le llamó la atención a algunas personas. ¿Qué pasaba? Entre mayor fuera la profundidad, primero, se afectaba el valor del esfuerzo geostático, pero segundo también se afectaba la resistencia al corte generado por esta cuña, ¿cierto? Y adicional, algunos autores, sobre todo Meyerhoff, el hombre comenzó a encontrar que a mayor profundidad esta cuña comenzaba a tener un comportamiento diferente. Entonces, la ecuación comenzaba a tener una respuesta distinta. Entonces, decidieron incluir ese parámetro. Otra cosa es el efecto de la inclinación de la carga. La inclinación de la carga no debe confundirse con la inclinación de la zapata. Resulta, muchachos, que si yo tengo una carga vertical y tengo una carga horizontal, esa carga me va a producir una resultante que es inclinada. ¿Sí? ¿Y eso qué va a generar, muchachos? ¿Por qué es importante ver eso? Vuelvo aquí al tablero. Por lo siguiente, porque si yo, por ejemplo, tengo una zapata, ¿sí? Una zapata, vamos a suponer una zapata rígida, una zapata
una zapata flexible, perdón, y yo le aplico una carga completamente vertical, pues ¿qué va a suceder? La distribución de esfuerzos por debajo de la zapata va a ser uniforme, ¿cierto? Pero ahora, si yo cojo esa zapata y le introduzco una carga horizontal, bueno, aquí me queda muy raro si lo hago con una vez, ¿cierto? Le introduzco una carga horizontal, pues realmente lo que va a suceder es que la distribución de esfuerzos ya no va a ser homogénea, sino que va a ser una cosa de esta manera, ¿sí? Entonces miren la importancia del tema, porque, o sea, realmente el efecto de esa carga horizontal es, es el de disminuir la carga máxima admisible de la zapata. ¿Por qué? Porque puede darse que a pesar de que en esta zona el esfuerzo sea mejor al esfuerzo, menor, perdón, al esfuerzo admisible, puede darse que en este caso el esfuerzo sea mayor al admisible. Y aquí se induce la falla por capacidad de carga, a pesar de que no sea toda la zapata la que está con ese problema. Entonces esa parte hay que cuidarla. Muchachos, ¿está todo bien? ¿Se ¿Está quedando claro lo que estamos hablando? ¿Algo no? ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Cuéntenme. Profe, No, yo creo que bien. bien. ¿Todo bien? ¿Seguimos? O sea, yo sé que, muchachos, yo sé que es viernes, yo sé que es viernes, falta 20 para las 6 de la tarde, o sea, no es fácil, pero bueno, pues creo que ustedes han sido muy valientes a lo largo de la carrera que les ha tocado ver clases, algunas de ellas conmigo los domingos a las 7 de la mañana o los sábados, pero pues bueno, vamos a hacer este esfuerzo y sobre todo porque esos conceptos me parecen muy importantes. O sea, ya el resto es más aplicación, que es fundamental, pero el concepto es clave. Otra cosa diferente a la inclinación de la carga es que yo sí puedo inclinar la base de la zapata. ¿Cómo así? O sea, yo sí puedo tener elementos de cimentación con alguna inclinación. Todo depende. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga, no sé, una estructura que presente esta forma, pues, y esos elementos sí puede ser útil en algún caso que se trabajen de esta manera. O sea, todo depende, pues, por supuesto, de lo que se esté necesitando. Pero digamos que existen elementos que se inclinan. Y otra cosa, la inclinación de la superficie del suelo. Entonces, los tipos introdujeron, y hay otro por ahí que va a surgir, introdujeron una serie de parámetros. Entonces, aquí haciendo un breve recuento, un breve recorderis, esta información ustedes la encuentran en el libro de Bowles, muchachos, que ya se los puse en el... Porque aquí hay una serie de ecuaciones y pues de pronto también hay ejemplos para tratar de aplicarlos. Terzaghi propuso esta ecuación. Recuerden que Terzaghi inició produciendo una ecuación para una zapata corrida, ¿sí? Para una franja o una tira, ¿sí? Pero realmente Terzaghi solamente entró con estos dos factorcitos, ¿sí? Qué pena, aquí me faltó un factor que es el SQ. El SQ, ¿el SQ? No, el SQ no está, disculpa, no me faltó. Que no hay factor. O sea, el hombre solamente produjo dos factores de forma, los tres factores de capacidad de carga, pero solo dos factorcitos de forma. Ahí llega este señor, llega Meyerhoff, y Meyerhoff, el hombre hizo una propuesta diferente que ya la vamos a ver. Entonces el hombre hizo, miren, manteniendo la estructura de la ecuación propuesta por Terzaghi, introdujo unos factores de forma que ya Terzaghi los tenía, pero introdujo también unos factores de inclinación de carga. Perdón, estos son factores de profundidad. Esto asociado a una superficie distinta de capacidad que el hombre produjo. ¿Sí? Ahora, el hombre, realmente la ecuación de Meyerhoff general, por así decirlo, eh, es esta.
es esta, que es para una carga inclinada. Y aquí ya se introducen los factores de capacidad de inclinación de carga. Espera que se me pierde el punterito del. Disculpen un momento, chicos. Perdón un momento, esta pendejada. Pues si quiero trazar, necesito ver dónde está el lápiz y a veces no sale. Ok, ya. Después viene este señor, que esta es la ecuación que vamos a seguir aplicando. Señor Jorgen Brink Hansen, el hombre era danés, el hombre pues murió por allá en el 68, y este artículo que sacaron que es como una transcripción de una conferencia que el hombre hizo en el Japón por allá en el 68, un año antes de morirse. Es un artículo póstumo que creo que es el más famoso de él igual, en el cual el hombre produjo una ecuación de capacidad de carga mucho más robusta. Esta ecuación se la atribuyen también a otro autor, pero ya en el libro de Bowles se explica pues que realmente uno pues aprovechó el trabajo del otro y mejoró cosas, claro. Entonces aquí el hombre introduce todos esos parámetros que les digo, miren acá, los factores de forma que Terzaghi los tenía, los factores de profundidad que Meyerhoff los puso, los factores de inclinación de carga que también Meyerhoff los puso, el factor de inclinación de la superficie del suelo y el factor de inclinación de la base de la zapata. ¿Sí? Adicional, por supuesto, a los factores de capacidad de carga. Miren que el hombre no produjo necesariamente unos nuevos, el hombre trabajó con los que produjo Meyerhoff, aunque el hombre trabajó con un N-gamma propio. Les decía, el N-gamma es un factor que siempre es el que ha producido mayor dificultad porque está asociado a la forma de la superficie de ruptura. Y como es una espiral logarítmica y es difícil pues, seguirla, entonces hay gente que se dio por métodos numéricos y produce resultados ligeramente distintos. Miren acá que este valor y este valor produce resultados muy similares a los de Terzaghi, ¿sí? Pero este N-gamma es una cosa muy diferente, ¿ya? Y después vino Basic, que pues también es otro de los grandes autores recordados por el tema de la teoría de capacidad de carga. Y el hombre lo que hizo fue cogió la misma ecuación de Hansen con los mismos factores de capacidad de carga que utilizó Hansen, que eran los de Meyerhoff, y el hombre trabajó con su propio N-gamma, pero realmente lo que el hombre produjo fueron todos estos factores. O sea, son diferentes a los de Hansen. ¿Ya? A veces no mucho, pero son diferentes. Entonces miren acá la concepción del modelo de cada uno de ellos, el mecanismo. En la parte inferior, o sea, por acá, de aquí para acá, lo que tenemos es la forma de la superficie adoptada por Terzaghi y por Brink Hansen, que lo que hace es que no considera nuevamente el aporte a la resistencia al esfuerzo cortante generado por esta capa. Mientras que Meyerhoff, el hombre sí se vino y cogió todo esto para arriba. De hecho, eso en muchos casos, la teoría de Meyerhoff es mucho más aplicable o gana mucha más fuerza cuando se aplica al tema de cimentaciones profundas, porque la teoría de Terzaghi sí se quedó muy cortica ahí. Mm, ¿Qué otras cosas se produjeron? Esta rugosidad. Esta rugosidad es importante, sobre todo por temas de transferencia de esfuerzos, porque yo tengo superficies lisas, la superficie lisa no transmite el mismo esfuerzo que la otra, y sobre todo, si estoy trabajando fuerzas horizontales, el comportamiento es distinto. Terzaghi y Hansen, sobre todo Terzaghi, consideraba esta condición como básica para considerar que la zapata pueda ser considerada o que la cimentación sea considerada como superficial. Y bueno, de ahí surgen ese tipo de. Adicional a eso, pues miren que la geometría eh, producida por uno y otro era diferente. Mientras Terzaghi, ¿dónde es que estaba acá? El ángulo alfa de Terzaghi era el ángulo phi, o sea, el ángulo que produjo Terzaghi era este acá.
Mientras que los otros maes se dieron cuenta, y estos se dieron cuenta de forma experimental, que eso es bien interesante, que ese ángulo no era phi, que era 45 más phi medio, o sea, que que este ángulo era más pronunciado. Entonces, por eso, la conjunción entre estudios experimentales, estudios de laboratorio y análisis numérico es tan importante porque realmente nos produce una información mucho más ajustada. Aquí dice una transcripción de la ecuación de capacidad de carga producida por Hansen en el artículo de 1970. Vamos a comenzar a ver la manera cómo se determina cada uno de esos parámetros. Los parámetros NC, NQ y N gamma, como les decía, son los mismos de Meyerhof. Entonces ahí están, pues son parecidos a los que ya hemos aplicado. Los valores son muy similares, pero pues o sea, cuando yo trabaje con esta ecuación, la idea es que debo tratar de trabajar con los parámetros propios de ella para que, pues porque realmente fue la manera como fue concebida por el autor. En el mismo libro de Bowles, paralelamente, se muestra la manera de determinar los parámetros de BASIC. Hay que decir una cosa, en algunos casos los parámetros de BASIC son, o sea, son más agradables de manejar por algunas diferencias. Los factores de forma, aquí, esta H que ustedes ven acá no es porque sea horizontal. En el libro aparecen algunas ecuaciones con H y otras con B. Las de H son por Hansen y las de B son por Basic. ¿Sí? Bueno, los factores de forma aquí ya permitieron introducir básicamente un tipo de elemento de cimentación. Y es la cimentación rectangular. ¿Sí? Otra cosa aquí, ustedes verán, algunas de estas ecuaciones incluyen este apóstrofe. Cuando se habla de este S' es porque estamos hablando de suelos exclusivamente cohesivos, o sea, suelos con resistencia al corte no drenada. Pero cuando tenemos esto sin esta condición, estamos hablando de suelos, de suelos con comportamiento friccionante o cohesivo friccionante. Entonces acá lo que está relacionando son las dimensiones del elemento, el ancho y la longitud. En la próxima clase les explicaré por qué estos tamaños se habla de B' y L'. Y es porque como se considera el aporte del momento flector, entonces hay una excentricidad asociada a la aplicación de la carga. Y esa excentricidad lo que hace es, o lo que se hace para tratar el ejercicio es reducir el área de la zapata. ¿Ok? Cuando tenemos un elemento de cimentación continuo, nos dice que ese factor es 1. Aquí está ese Q y el S gamma. ¿Sí? Entonces siempre están los tres. Para cada uno de ellos hay un factorcito. Los factores de profundidad están asociados precisamente a la profundidad. Ellos lo llaman D sobre B. Recuerden que este D equivale a D sub F. ¿Qué es D sub F? D sub F es la profundidad de cimentación. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Hansen en este caso fue el efecto de la profundidad, lo consideró para cuando la profundidad fuera menor al ancho de la zapata o cuando la profundidad fuera mayor al ancho de la zapata. Y se produce un factor K, que ese factor es el que viene a contribuir para la determinación de eso. Claro, ¿qué va a pasar? Entre menor sea este factor, ¿qué va a pasar? Este valor va a ser más cercano a 1. Ah, una cosa que me faltó decirles, muchachos. Vamos a suponer que yo tenga una zapata con una profundidad muy baja, ¿sí? Que yo tenga una zapata sin cargas inclinadas. Que yo tengo una zapata sin inclinación de la base, ni inclinación de la superficie. Que yo, que yo tengo unas, bueno, básicamente, si yo también le quito estos valores de acá, lo que nos va a quedar, muchachos, es la misma ecuación de Tersaghi. ¿Sí? ¿Y cómo se quita esto?
Cuando, por ejemplo, no hay inclinación de la superficie del suelo, estos parámetros adoptan un valor de 1. ¿Sí? A todo parámetro que no aplique, adopta un valor de 1. Entonces, por eso, digamos que la ecuación tiene como una serie de factorcitos como que terminan pues la terminan corrigiendo. Los factores de inclinación de cargas son un poquito más dispendiosos y de hecho en algunos casos la gente prefiere trabajar con los de BASIC porque, miren acá, aquí entran unos parámetros que no hemos visto, este parámetro HI que ya vamos, bueno, esta es la carga realmente. Esto, entonces los vamos a ver y están acá. Esa HI no es otra cosa sino la carga. Entonces miren que a diferencia, muchachos, de, ¿de qué? De la carga vertical, de los otros ejercicios en los cuales yo puedo determinar la capacidad de carga sin la ayuda de unas cargas existentes. Pero si yo necesito aplicar factores de reducción por inclinación de carga, yo necesito cargas, porque si no, no puedo calcular ese valor. Entonces, aquí está, aquí en esta figurita está el significado de cada uno de esos valores. Vamos a verlos. HI, como les decía, este HI equivale a la carga de la zapata. A ver, cuando nosotros trabajamos por ejemplo, con Terzaghi, pues como las zapatas son cuadradas, yo puedo trabajar en cualquier dirección y no pasa nada. Si es una zapata circular, la misma situación. Y una zapata corrida, pues yo solamente la trabajo en una dirección. Pero normalmente cuando yo trabajo zapatas rectangulares, uno normalmente hace los cálculos de los efectos para el ancho de la zapata, que sería como la dimensión más crítica. Cuando yo calculo factores de inclinación, es necesario calcular la capacidad de carga de la zapata para las dos direcciones. ¿Por qué razón, muchachos? Porque a pesar de que el ancho sea menor que la longitud, ¿qué pasa de pronto si HL fuera mayor que HB? O sea, eso generaría una reducción de capacidad mucho mayor en el sentido longitudinal y podría eventualmente tornar como crítica la capacidad de carga en esa dirección. ¿Sí? Tenemos A sub F es el área efectiva de la zapata, que ya lo veremos cuando, o sea, cómo calculamos el ancho efectivo y la longitud efectiva en función de las excentricidades posibles, ¿vale? Y este C sub A, como hay unas cargas horizontales, y esas cargas lo que generan es una tendencia a que la zapata se deslice, es necesario considerar un valor de adhesión entre la zapata y el suelo. Y lo que dice Hansen es que se debe considerar un valor entre 0,6 y 1 del valor de la cohesión. ¿Sí? Eso pues ya depende. Si uno quiere irse, por ejemplo, por el lado seguro, pues trabaja con uno, ¿no? Es algo así. Pero si yo tengo de pronto estudios o hay información un poco más aterrizada, puedo trabajar con él. Esta primera ecuación, como tiene el prima, es para cuando tenemos phi igual a 0. Aquí ya es para phi diferente de 0. El IQ tiene el H, que ya lo vimos, la carga vertical, el área de la cohesión, pero tiene este coeficiente alfa 1. Y alfa 1 es una parte que vuelve complicada porque Hansen no dice cuál es el criterio para adopción, o por lo menos no he encontrado cuál sería el criterio. Y eso es maluco, ¿cierto? Normalmente, ¿qué hizo Hansen en su artículo? El hombre, en lugar de escribirlo como alfa 1, si ustedes de pronto miran el artículo, aquí aparece es directamente un 5. Claro, ¿qué hace ese 5? Torna ese coeficiente más alto y al tornarlo más alto, ¿sí? Lo que termina haciendo es afectando la capacidad de carga y al afectar la capacidad de carga, pues estaremos por el lado seguro. Lo mismo, el hombre también produjo en los I gamma, produjo un alfa 2 que también varía entre 2 y 5. ¿Sí? Otra cosa, la ecuación del I sub gamma está dividida en dos situaciones. En una se incluye esto. Este neta significa o se utiliza cuando la base de la zapata está inclinada. ¿Ya? Si la base de la zapata no presenta inclinación,
me quedo yo con esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es como el proceso allí. Para el caso de la inclinación de la base de la zapata, entonces él aquí me da los parámetros. Son de hecho mucho más simples, ¿no? O sea, muchos de ellos pues son determinados de forma empírica, otros pues son, digamos, un poco más rigurosos. Es cuando el material es completamente cohesivo, cuando hay fricción, el BQ y el B gamma. Y ahí está una cosa, ese neta siempre es positivo, eso hay que tenerlo presente. En algunos casos, como en el caso de la determinación de B, neta está dado en grados, pero en este de acá, neta está dado en radianes. Entonces, ese tipo de gallitos hay que tenerlos muy presentes porque si no, uno se puede equivocar. Claro, el objetivo, muchachos, no es que uno se aprenda estas ecuaciones, ni nada de eso, sino que la ventaja de estas ecuaciones es que uno las puede programar, ¿sí? Y con eso yo rápidamente puedo evaluar diferentes procedimientos o diferentes criterios de capacidad de carga. Y finalmente, tenemos los factores de inclinación de la superficie del suelo. Son muy parecidos a los de inclinación de la zapata, si se dan cuenta. Miren que el B sub C es n sobre 147, este es beta sobre 147. Beta está acá, ¿sí? También positivo, o sea, siempre tiene que serlo, ¿vale? Y aquí están los valores. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener muy presente, muchachos. Las ecuaciones de capacidad de carga no, o sea, no, lo mismo que les mostraba cuando hablábamos, por ejemplo, de determinación de parámetros de previsión de, ca- de correlaciones de SPT y todo esto. No es que yo simplemente me case con una. De hecho, aquí tenemos unas recomendaciones que hace el mismo libro, me parecen muy útiles, y es el concepto de Terzaghi o el modelo de Terzaghi es válido para unas condiciones muy específicas, en las cuales no hay momento, no hay fuerzas horizontales, no hay bases inclinadas, no hay superficies inclinadas, no hay excentricidad, ¿sí? Bueno, la excentricidad se puede considerar, pero el modelo no está diseñado para eso. Y sobre todo, para zapatas localizadas cerca de la superficie, ¿sí? De hecho, inicialmente ese era el concepto de Terzaghi de las cimentaciones superficiales, eso se ha ido rebatiendo. Estos modelos que ven acá, y como les digo, están en el libro completas con su formulación, eh, posteriormente, lo que ayudan, por ejemplo, estos tres modelos, el modelo de Meyerhoff, Hansen y Bessick, cada uno es un modelo distinto, o sea, son modelos obligados para cálculo, yo trabajo para todo, pero el modelo de Meyerhoff no permite considerar los efectos de pendiente o mayores profundidades. Entonces, ¿cuál es la sugerencia, muchachos? Cuando ustedes calculen capacidad de carga, la idea es que cada uno tenga o se consiga, pues eso ya es de cada quien, una hoja electrónica o un programita donde tengan estos cuatro valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Los valores no van a ser exactamente iguales, pero van a ser similares. ¿Sí? La idea es que uno busque valores similares. ¿Y qué pasa cuando no hay valores similares? Es porque puede ser que haya alguna condición como muy específica que puede producirnos algún tipo de comportamiento extraño. ¿Sí? No, bueno, muchachos. eh, pues no, vamos a arrancar ahora a hacer un ejercicio. De hecho, quiero en la próxima clase que comencemos a hacer el ejercicio que tenemos. O bueno, tenemos nuestro ejercicio de la clase, perdón, que no sé si esperen que no les estoy compartiendo, ya les comparto la pantalla un momentito. Cortamos toda esta vuelta. Ya. Este es el mismo ejercicio que tenemos, pero la idea es que ahora hagamos los cálculos con otro modelo. No van a cambiar muchas cosas, salvo los factores de capacidad de carga, a ver qué pasa con la resistencia. Y luego, lo que quiero que hagamos es que comencemos a incorporar esos parámetros. ¿Vale, muchachos? Bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud o está todo bien?
Muchachos, les voy a pedir un favor. O sea, en este tipo, o sea, la teoría que yo les estoy pasando, pues yo sé que es pesada. O sea, yo reconozco eso y no les voy a cuestionar si hay la crítica que surja sobre el tema. Pero siempre que hayan ejercicios, háganlos, muchachos. ¿Por qué? Porque realmente es la posibilidad en que ustedes pueden sensibilizar el proceso que están realizando. Si no, esto no, esto se va a volver harto. Hasta el simple hecho de aplicar uno de esos parámetros de reducción de capacidad les va a dar un resultado ilógico y ustedes no van a tener de pronto el sentido o el juicio crítico para juzgar que eso está sucediendo. Y como les decía, vale la pena que quienes de pronto eh, pues tengan facilidad o les guste, traten de programar sus ecuaciones en la calculadora o en una hoja electrónica, porque eso más adelante les va a servir tanto para esta materia como aquí en adelante. ¿Sí? Pero realmente estos modelos no han cambiado desde hace casi 80 años. Lo que cambia son los parámetros de entrada, que son básicamente factores de seguridad o los ensayos que se determinan. ¿Listo? Muchachos, a todos, muchas gracias pues por su tiempo. Les deseo un buen fin de semana. Les deseo un buen fin de semana. Cualquier cosa, espere, ya, no se vaya a salir, Juliet. Cualquier cosa pues que necesiten me están escribiendo y pues si todo sale bien, nos vemos entonces el miércoles a las 9 de la mañana. Gracias, muchachos. Muchas gracias, profe. Buena tarde. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Bueno.